tema que vamos a tratar es el conflicto armado. Y yo necesito que usted me cuente más o menos qué fue lo que pasó, cuál es su experiencia y cómo esto influyó en su trabajo y en su vida actual. Entonces, si está bien con usted, me gustaría empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿por qué razones considera usted que se empezó el conflicto armado en Guatemala? Como cualquier persona, yo creo que es a raíz de la carencia económica, ¿no? de la sociedad que está bastante marginal, como surge cualquier movimiento opositor, ¿no? Creo que esto fue la causa. ¿Cuál fue el motivo verdadero que usted piensa que de verdad fue el conflicto armado? O sea, no el económico, tal vez no el político, sino que usted personalmente. Yo creo que más fue el social, cosa que aún no ha desaparecido, pues aún existe en nuestro medio y en esta sociedad, ¿no? La marginación que ha existido siempre, ¿no? Y que yo considero que siempre va a existir. No tanto, yo creo que no tanto el aspecto económico, ¿verdad? Que es un factor bastante fuerte, ¿no? ¿Cuál era el ambiente que se vivía en esa época? Generalmente, no solo tal vez de su familia, sino que generalmente la población guatemalteca, ¿cuál era el ambiente que se vivía? De tensión, de miedo, de terror. Cuando usted dice población guatemalteca, creo que no compartiría mucho, porque no fue toda la población no fue afectada, sino que más el área rural. Entonces, los pueblos de cuento de familias específicamente, o de los más cercanos, ¿no? que sí se vivía un día de terror, una noche de terror. Inclusive la gente salía de sus casas para ir a refugiarse en lugares supuestamente seguros, ¿no? ¿Qué era lo que más se temía en ese momento? ¿Cuál era el miedo? Los secuestros. ¿De qué bando? Es probable que podamos asumir de dónde proviene todo esto. Es decir, hubo de ambos bandos. No estoy a favor ni en contra de todo eso. Es un conflicto que se dio, es una lucha que se dio. No soy de las personas tampoco rigurosas. Pues yo considero que sí hubo. Fue de ambos bandos, pero no podría especificar. A su criterio, ¿qué principales daños causó a nivel social dicho conflicto? Yo creo que hasta el momento, inclusive hay un programa por ahí que dice algo de perdona. Yo creo que el daño es mucho más espiritual. Es no tanto el daño, es decir, obviamente la pérdida de un pariente, de una familia, pues es dolorosa, ¿no? Yo también fui parte de eso, ¿no? Pero considero que hay un daño que es mucho más permanente y es mucho más difícil de que la persona se recupere. Y es un tema que no se ha tocado en este momento. Hay paliativos, ¿no? Es decir, le vamos a ayudar económicamente en lo que se está haciendo, por ejemplo, lo de que hay un pago ¿cómo le llaman? Pero tiene un nombre, de la compensación esa económica, ¿no? Obviamente la plata no está de más, ¿no? Pero es un ¿cómo se llama? Resarcimiento, digamos, ¿no? Obviamente, como le digo, la plata no cae mal, ¿no? Pero creo que el daño está en el interior, en el espiritual, en el interior del ser humano. Y es, por lo que le comentaba de este programa que está en no tengo idea de dónde proviene, pero creo que eso debió trabajarse desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿usted sí considera que fue un acontecimiento que fue hasta la actualidad? Por supuesto. ¿En qué sentido se conoce? La negatividad, el rencor que afecta a la sociedad, y eso nos afecta a todos. Es
es algo que a veces no se contempla. Se contempla más, como digo, el aspecto físico, ¿no? De que a un pariente pues, se le da 20 y pico de miles de quetzales, como que con eso ya curan cierta herida, ¿no? Eso no es así. Pues. ¿Usted cree que la violencia ha aumentado desde el conflicto armado o...? Es otro tipo de violencia. Ese ya no es guerrilla, ya no es ejército, ¿Pero sí cree que existe un vínculo entre ellos? No creo. Yo creo que lo que se está dando actualmente es una especie de decadencia moral, ¿no? Obviamente de la mano con la situación económica, que es un factor bastante fuerte. Tengo entendido que lastimosamente usted perdió a su padre durante este entonces, que creo que ese tema fue en Atitlán, en sí, un institucional. Entonces, no sé si usted me podría contar un poco de esto o cuál es la experiencia que tiene. Yo he vivido mucho tiempo en la ciudad y yo estaba en la ciudad en ese entonces, en el 89. Específicamente estaba laborando para la revista Crónica cuando nos enteramos de la noticia, ¿no? Es decir, obviamente es terrible, es trágico perder a un padre, ¿no? De esa manera. Entonces, obviamente es decir, no sé cómo explicar ese sentimiento, ¿no? Pero es como cuando se pierde un pariente, ¿no? Y a un padre, sí fue bastante doloroso. Y creo que es algo que vivieron muchas familias, pero más en el área de Occidente, no sé cómo que fue la más cercana. ¿Me podría decir usted cuál fue tal vez la realidad que su familia vivía? Como era contado el ambiente que vivía, pero realmente ahora el familiar. ¿Cuál era su realidad, o sea, durante el conflicto? Digo, ¿cuál era su papel? ¿El papel de quién? ¿De la familia? Su familia, ¿cómo fue afectada de tal forma? Como le digo, yo creo que el daño es mucho más espiritual, ¿no? Es mucho más personal, más interno, pero a pesar de eso, nosotros como familia, como miembros, somos muy solidarios. Inclusive hubo un líder político en ese entonces que quiso investigar y nosotros no accedimos a eso. Creo que lo ideal, la mejor manera de enfrentar todo ese tipo de situaciones es perdonar y no cargar con eso adentro. Eso daña. Entonces nosotros como familia pensamos de esa manera y la dinámica familiar siempre ha sido de esa forma. Entonces,